las probóscides de la vinchuca, que lo vamos a hacer, miren esta información, ustedes van a ver que es como una aguja. Prevenir. Sin embargo, la picadura son datos de esa probóscide son datos reales. no es sensible, o sea, no se siente, este primer no duele. Hasta el momento cualquier rabia, toda la estructuración de prevención, ¿no es cierto? Puede haber falla en las campañas de vacunación, falla en la promoción, en la vigilancia, en los controles del sistema de salud, o que todo esto realmente tenga un acceso dificultoso, ¿no? Hay lugares de acceso dificultoso. Entonces nosotros podríamos decir, sí, todo el sistema de salud, pues no trabaja adecuada y arduamente, que no es cierto, ¿sí? Uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad, ¿no? Es justamente la tenencia irresponsable de mascotas, que lastimosamente ustedes han debido ver, y es cierto, ¿no? A raíz de la pandemia inclusive, pues la cantidad de animalitos, de perritos callejeros se ha incrementado, y ustedes están viendo los refugios, albergues, animalistas, pues ya no pueden con su trabajo es muy duro, ¿no? Entonces, ustedes ven, dependiente de la zona donde vivan, hay inclusive grupos grandes, ¿no? De animalitos que se han acostumbrado a convivir sin necesidad de que haya pues la típica hembrita que está en cielo, pues jala un grupo grande de perros. Es grupos, ¿no? Que se han acostumbrado a vivir entre ellos, a protegerse, a buscar alimento y a tomar una zona, pues, es como suya. Entonces, a nosotros tener una tenencia realmente irresponsable, ¿no? De mascotas, porque todos los perritos que están ahorita en la calle han tenido antes un dueño, pues aumentamos nosotros mismos un factor de riesgo que va a ser grave para nosotros como humanos, ¿sí? Los perritos callejeros, lastimosamente, van a tener la opción de tener en primera instancia, y dónde va a haber otro factor de riesgo, porque se habla de la tenencia irresponsable, no simplemente es abandonar una mascota, sino que hay mascotas que lastimosamente parecen oficinistas, ¿no? Toda la familia sale, ¿no? 7 en punto, pues, con todo y perro, al perro más lo sacan y el pobre perro está todo el día en la calle y se expone a estas situaciones, a tener contacto con un animal enfermo, ya sea por mordida o ya sea el contacto con la saliva, y retorna al domicilio, el animalito es introducido al domicilio e intradomiciliariamente se puede producir este evento. No es por ataques de perros desconocidos ni demás, a veces uno puede meter la enfermedad por ser irresponsable, ¿sí? ¿Quién va a ser el causante, no? Cuando buscamos nuestro agente etiológico. Nuestro virus pertenece al género Lyssavirus. Este género Lyssavirus va a tener serotipos, el número de 7, pero el serotipo 1 es el que va a causar la rabia clásica. La familia a la que pertenece es la Rhabdoviridae y tiene que ser un virus envuelto, no es un virus desnudo, es un virus envuelto que tiene una envoltura, ¿no? De bicapa lipídica. Genómicamente, la gran distribución de ser virus DNA o RNA, nuestro virus, el virus de la rabia, pues es un virus RNA de una sola cadena. Y algo muy interesante, la forma que tiene. Mire, tiene una forma perfecta, ¿no es cierto? Una forma perfecta de bala. Esa es la característica y singularidad, porque no existe otro virus que tenga la misma forma que él. Este virus va a tener estructuralmente elementos proteicos que son importantes. Estas proteínas solas o agrupadas con glúcidos como glucoproteínas van a tener diferentes funciones, ¿sí? Y estas funciones van a ver cómo en algún momento tienen una acción crucial durante la enfermedad y la generación de inmunidad. Esto ya no les es raro, ¿no es cierto? Cuando tenemos este virus envuelto y tenemos las espículas, pues las spike han dado mucho que hablar, ¿no? En el coronavirus, acuérdense que muchas de las plataformas de vacunas, pues prácticamente es lo que bloquean, ¿no? La parte de la espícula. Y pues aquí nuestro virus tiene estas espículas, ¿no? Tiene proteínas como la M, tiene las proteínas N que actúan a nivel del RNA, y todas estas van a tener una funcionalidad. ¿Qué tipo de función? Aquí tenemos las proteínas constitutivas, ¿no es cierto? Tenemos la proteína N, ¿no? Que se encuentra en el RNA, justamente lo que veíamos en nuestro esquema, miren la proteína N, que está aquí, está adicionada a su genoma. Pero ¿qué es lo que hace? ¿No? Forma anticuerpos de grupo, ¿no? Que va a regular la transcripción y replicación del virus. Cuando el virus entre ¿a dónde? Al sistema nervioso central,
cuando el virus ingrese, ¿dónde? A la neurona, así sea periféricamente y sea trasladada al citoplasma para generar su replicación, porque la replicación es intracitoplasmática, ¿sí? Tenemos la glucoproteína G, que va a formar los antígenos, ¿no? Muy importantes, que van a dar la opción a nuestro sistema inmune de generar anticuerpos, y estos son los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Estos anticuerpos dados, miren que es esta, justamente esta, ¿no? ¿Qué va a dar estos anticuerpos neutralizantes para tratar de coadyuvar el acceso del virus a nuestro sistema inmune? Y esta proteína ha sido muy importante en la elaboración de las vacunas, por ejemplo, porque lo que se quiere es al confrontar nuestro virus muerto, ¿no? En vacunas, pues se trata de que vaya generando anticuerpos de defensa ante una otra exposición. Entonces, estos anticuerpos neutralizantes ya formados por el individuo va a ser gracias a esta glucoproteína componente del virus. La proteína NS regula la replicación viral, ¿no? Y hace que esta replicación sea tan efectiva que pueda defenderse de ataques enzimáticos mismos de nuestro medio interno, ¿no? La proteína L tiene funciones enzimáticas en lo que es el traslado del virus a través del axón de la neurona y en lo que se refiere a la parte del metabolismo para generar la replicación viral, ¿sí? Ahora, aquí ustedes pueden ver cómo mantiene la forma, ¿no es cierto? Es una microfotografía que es muy bonita. Miren, se ve el virus. Realmente que su forma es muy, muy interesante y muy bonita. Pero teniendo estos datos del virus que nos va a generar la enfermedad, tenemos que ver cómo o cuáles son los pasos para que nosotros tengamos rabia. Acuérdense que las campañas masivas que se realizan son dirigidas a los canes y gatitos, ¿verdad? Entonces, anualmente, donde nosotros de modo responsable tenemos que llevar a nuestras mascotas. E inclusive, si donde están ustedes viviendo en sus barrios ya hay perritos comunitarios, pues encargarse de que reciban su vacuna, ¿no? Como perrito comunitario que es. Entonces, ese hecho va a hacer que la prevención sea, pues, si es 100% prevenible, que nuestra prevención sea realmente efectiva, ¿no? Estos 6 puntos resumen de una manera sintética el cómo se va a generar la enfermedad, ¿sí? Puede haber una mordedura o arañazo. Esto especialmente se ven los gatos, ¿no es cierto? Los gatitos permanentemente se están acicalando y se lamen su patita y sacan las uñas. Entonces, tienen depósitos muy importantes de saliva en las uñas y un arañazo puede generar la incorporación de los virus, ¿no? Como un inóculo directo. Por eso dice mordedura o arañazo de un animal rabioso o contacto con la saliva. Puedo yo tener, digamos, mi mano puede tener un contacto con la saliva y esta saliva haber tenido una carga viral importante y yo pueda enfermar, sí. Pero la condicionante es que la piel no sea piel intacta, ¿no? Por eso dice piel no intacta. Donde haya tenido una herida abierta que me haya liberado lastimosamente de una de las formas más hermosas de protección que tenemos, que es nuestra piel, y pues ya tengo prácticamente vencida esa barrera y está mi mucosa, el músculo, depende de la profundidad de mi herida, que ya ha estado en contacto, ¿sí? Entonces, el virus ya va a ingresar y puede, dependiendo del lugar de la mordedura o del arañazo, ¿no? Empezar a replicarse en el músculo, ¿no? Buscando las terminaciones nerviosas, pero esta replicación es mucho más lenta en el músculo que la que se produce en tipo de viaje y de replicación en el sistema nervioso, donde realmente es su hábitat. Viaja en forma centrípeta. ¿Eso qué significa? Que va de la periferia hacia el centro, ¿no? Buscando justamente el sistema nervioso central. Mencionan que puede progresar en su avance a 3 milímetros por hora desde el lugar de la inoculación. Entonces, por eso van a ver que los tiempos, que el tiempo de incubación, el prodromio, todo varía muchísimo por este tipo de avance, hasta llegar la persona a tener síntomas muy evidentes
pues que hayan afectado al sistema nervioso central. Ha tardado bastante. Imagínense que ha sido una mordedura en el pie hasta llegar al sistema nervioso central, tarda mucho más, ¿no es cierto? Aquí se va a producir ya en el sistema nervioso central la replicación, ¿no? Recuerden ustedes, lo llevaron en anatomía, en las astas de Ammon, en el cerebrero, en la médula espinal, se produce la replicación activa de este virus. ¿Para qué? Para que luego vuelva a viajar, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en un gráfico, no se preocupen. Vuelva a viajar y se vaya diseminando centrífugamente, ¿no? Ha llegado al sistema nervioso central de afuera de forma centrífuga. En el sistema nervioso central se produce la replicación activa y es enviada estos virus de forma centrífuga, o sea, sale hacia afuera. ¿Hacia dónde? Sigue todos los trayectos nerviosos que comunican con glándulas salivales, corteza adrenal, retina y todo lo que pueda llegar, ¿sí? Aquí nosotros vemos el ingreso, ¿no? Desde la parte muscular y cómo va viajando por el axón. ¿Para qué hemos dicho que tiene que viajar por el axón? Para venir a replicarse. Esta neurona ya tomada, ¿no? Hace posible la transmisión del virus de célula a célula. Miren, porque la replicación dada, como ven, es un virus envuelto, ¿no? Pierde aquí la envoltura, como en toda replicación viral, ¿no? Se activan los RNAs, toda la posibilidad de generar nuevamente la proteína, todas las estructuras que necesita, ¿no? Y va a utilizar también la membrana de la célula para tener su nueva cobertura. Y miren, va a pasar de neurona a neurona nuevamente. Es el modo que va a utilizar de viaje, desde el músculo, donde estuvo concentrado un tiempo, hasta que se adaptó, hasta que trató de replicarse un poco, buscando esta unión neuromuscular. Aquí tenemos esta gráfica que es muy bonita. No es lo mismo que la inoculación del virus se haya dado a este lugar tan lejano, digamos, miren la pierna, a que haya una mordedura en la cara, por ejemplo. La mayor parte de las mordeduras que ustedes van a atender van a ser en piernas o en brazos, ¿no? En las piernas porque, como ven aquí, es el acceso más fácil, y en brazos porque si el animalito le ha brincado o algo, pues uno automáticamente, por sentido de conservación, ¿no? Sube los brazos para protegerse justamente la cara. Pero no va a ser igual. Si ustedes están más o menos calculando lo que decíamos, cómo va a moverse 3 milímetros por hora y demás, y cómo no va a haber una red tan extendida, ¿no? Del sistema nervioso central en sus terminaciones, y va a tener el virus que adaptarse y va a tener que seguir todo ese trayecto hasta llegar aquí, pues prácticamente el tiempo es mayor a que si la mordedura hubiera sido directamente en la cara. La distancia es pues mucho menor de llegada, ¿no? Por eso muchas mordeduras severas en cara, en todo lo que hay, donde se ha constatado que el animal, en caso de que se lo encuentre, de que sea diagnosticado también con rabia, ¿no? Se da la posibilidad de poner sueros hiperinmunes al individuo, que son antígenos ya preformados, hasta que su cuerpo pueda, en el transcurso del tiempo que amerita esta formación de anticuerpos y luchar por sí solo, ¿no? Hasta que su cuerpo tenga esa opción, pues nosotros vamos dando los sueros hiperinmunes con anticuerpos ya determinados para que vayan a ayudar, que no lleguen a esta parte del cerebro a generar encefalitis, a replicarse mucho y vuelvan a salir. Si nosotros seguimos este recorrido, ¿no? Encontramos aquí la inoculación del virus, nos damos al punto 2 y acá vemos la replicación en el músculo, donde hemos dicho que va a ir a buscar la unión neuromuscular. ¿Para qué? Y se va a dar su tiempo, ojo, ¿no? Para que vaya recorriendo, ¿no? Todos los axones, vaya entre neurona a neurona, cuyo objetivo final sea llegar al sistema nervioso central, ¿sí? Aquí ya va a haber una replicación bien activa y nosotros ya vamos a tener síntomas muy evidentes, ¿sí? Que los vamos a mencionar luego. Este es el viaje centrífugo que se va a dar. A partir de esta replicación, va a viajar hacia afuera a otros lados, a otros lugares. Uno de ellos va a ser glándulas salivales,
que es uno de los datos fundamentales, ¿no? Siempre que dicen tiene rabia, lo asocian a hidrofobia, y técnicamente no es una hidrofobia, es una nominación muy coloquial lo que se ha dado. Es esta afectación que genera, ¿no? A nivel de glándula salival, que es una hipersalivación, pero ¿cuál es el gran problema de esta persona? ¿No? Y de los animalitos también, ¿no? Los ven botando espuma, botando baba. ¿Por qué? Porque existe un dolor, porque la inervación a nivel de todo el aparato de deglución queda afectado y genera un dolor tan impresionante al tragar que la persona, por un instinto de evitar este dolor máximo, evita tragar su saliva. Por eso es que prefiere babear, eliminar la saliva al exterior antes que tragar. Ese es el motivo, ¿sí? Imagínense que si no puede tragar su propia saliva, pues esta persona menos va a aceptar comida o va a aceptar alguna bebida, ¿no? Ustedes le van a tratar de dar agua y tampoco, ¿sí? Por eso llegó esa mención coloquial de que se tiene hidrofobia, ¿no? Tiene miedo al agua, es el miedo al dolor por tragar, ¿sí? Y algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, van a nervios sensitivos también, los piloelectores, que van a ver que los animales, por ejemplo, todo el rato parecería que están en alerta, ¿no? El pelaje todo erizado y en el humano también está así. Entonces, si se dan cuenta, es un viaje de ida y de vuelta que va a tener el virus, generando lesiones a diferentes niveles. Y en el transcurso del viaje y de las áreas donde se encuentre, va a presentar la persona o el animalito los síntomas. Y a raíz de los síntomas podríamos nosotros dar una directriz clínica de en qué nivel se encontraría, ¿no? La afectación del sistema nervioso central por el virus, ¿no? ¿A qué nivel? El periodo de incubación es muy oscilante, ¿sí? Miren, tener una incubación de un mes, ¿no? Que digamos hoy yo haya sufrido una mordedura en septiembre, a la misma fecha, en octubre, ya podría tener síntomas, pero miren, se extiende a veces hasta un año, ¿no? Eso significa que tal vez al año el 2022, en septiembre, yo casi me acuerdo mucho que me hayan mordido, ¿no? Entonces, y empiece recién a presentar síntomas vagos. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? El tiempo que transcurre del virus hasta desarrollar los síntomas después de haber tenido la exposición, ¿sí? Y esta diferencia, ¿a qué se puede deber? ¿No? Ya hemos hablado del sitio de la mordedura, que no es lo mismo que sea en una zona muy lejana o que sea a nivel de la cara, por ejemplo. No es lo mismo que solamente haya tenido una mordedura o haya sido agredida varias veces, por ejemplo, ¿no? Número de mordeduras, o hayan sido mordeduras superficiales versus mordeduras realmente profundas. Muchas veces hay atrición, ¿no? Y hay arrancamiento de partes del músculo, de piel, no es lo mismo, porque imagínense, si el animalito ha estado en un estado, en una fase de enfermedad avanzada, pues hay replicación activa y hay mucha carga viral. Y este animalito puede ya tener problemas en deglución. Entonces, realmente en la saliva se encuentra harta concentración del virus y prácticamente la parte de la mordedura va a estar expuesta a gran cantidad de saliva, ¿no es cierto? Por eso hablamos del tipo y de la cantidad de virus, ¿no? La naturaleza del animal mordedor, ¿no? Y el estatus inmune del hospedero. El hospedero, en este caso, si va a ser mi mascota que le he hecho vacunar, pues su estado inmune lo va a proteger. Para eso le estoy vacunando, para protegerlo. No va a enfermar, no va a aportar, por lo tanto el virus va a cumplir su ciclo como todo virus y se va a terminar muriendo, ¿sí? Porque ya ha generado anticuerpos. Y esos anticuerpos, como habíamos visto, son neutralizantes. O sea, ya tiene mi mascota cómo defenderse. Pero si no le he hecho vacunar, no. Va a enfermar y me pone en riesgo también a mí, ¿sí? Ahora, si nosotros ya hemos tenido un proceso de incubación, que ya hemos visto que el tiempo de incubación va a depender de varios factores, nosotros nos encontramos ya frente a cómo detectar si una persona puede estar punzando con rabia humana. Aquí nos vamos a tener que realizar una serie de puntos de corte para ver en cuál de estos periodos se encuentra, ¿sí? Nosotros vamos a
atender los casos de rabia humana, pero vamos a participar activamente en las campañas de prevención con la vacuna contra la rabia canina, ¿sí? No solamente es una labor de los médicos veterinarios, es un trabajo conjunto, porque si se dan cuenta, ambas poblaciones son afectadas y ambas tienen pues ese porcentaje de mortalidad. Entonces, si bien nosotros atendemos casos humanos, pero trabajamos activamente siempre en campañas de vacunación antirrábica, ¿sí? Cuando se dé para canes o gatillos, o cuando la alcaldía dice, pues nos vemos en la plaza, hay que animar a todos a llevar a las mascotas, ¿sí? El periodo de incubación hace que yo pueda hacer una anamnesis escalonadamente dirigida al paciente para ver en qué momento pudo haber tenido contacto, ya sea un contacto casual o, como decíamos, ¿no es cierto?, actividades laborales que hayan hecho que esté en un grado de riesgo o peligro al tener una mayor exposición a animalitos que podrían portar el virus. El periodo prodrómico, ¿no?, significa como cuando ustedes, vamos a poner ejemplo con gripe, ¿sí? Cuando ustedes se van a gripar, tienen un prodromus, ¿no? Como que sienten fatiga, les duele un poco su cabeza, se empieza a congestionar un poco su nariz, ¿no? Se sienten mal, les duelen los músculos. Esa es la diferencia con el periodo de estado, ¿sí? El periodo de estado es realmente ya estoy enfermo. Mi enfermedad se manifiesta, ¿sí? Ya tengo rinorrea anterior, ya tengo más picos febriles, ya me duele todo. Ese es el periodo de estado. El prodromos es cómo va presentándose de a poco, ¿sí? Aquí el periodo prodrómico, por ejemplo, en el caso de rabia, se manifiesta con bastante ansiedad. Puede haber fiebre, pero la fiebre no es una constante obligatoria, ¿sí? Hay dolores articulares, que son las artralgias, dolores musculares, las mialgias, y realmente irritabilidad, ¿sí? Eso que significa que estamos ansiosos, estamos nerviosos, pues si no somos pacientes. Esto se ve del mismo modo en los animalitos, ¿sí? Los animalitos que de entrada ya son bien juguetones y corren y todo, ya no, se aíslan, quieren estar solos, no le gusta el contacto con su dueño, tampoco con otros animales de compañía si está compartiendo el lugar, entonces se pone así, está como enfermo, pero además irritable, si no quiere tener interacción con nada ni nadie, pierde el apetito. Entonces son datos observacionales que siempre nos debe llevar a que llevemos al veterinario, a nuestro animalito, pero eso sí va a evitar, como vamos a ir recalcando permanentemente, si yo tengo la tenencia responsable y lo saco con correa y no lo dejo salir solito a la calle, ¿sí? Le evito estos problemas a mi animalito. El periodo de estado, cuando ya tenemos la enfermedad como tal, va a tener sintomatología mucho más evidente. Como han visto que va a recorrer todo el trayecto centrípetamente buscando al sistema nervioso central, una vez que ha llegado ahí, dependerá el área o nivel en el cual va a invadir primariamente, y ustedes saben que ahí se comandan todos los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Entonces, si tenemos la intromisión del virus, ¿no es cierto?, vamos a esperar que se produzcan estos eventos, como por ejemplo espasmos musculares, ¿no?, que es un movimiento involuntario. Van a tener, como han visto, viaja hasta la retina, han visto, ¿no?, la forma centrífuga que teníamos, ¿no? Va a producirse en este caso la fotofobia, ¿no? En cuanto se vea la luz, realmente peor que vampiros, ¿no? Se quieren esconder porque no toleran ningún tipo de algo brilloso, ¿no? Ni la luz del día, ni la luz del foco, nada. Se prefiere estar en un lugar oscuro, por eso les decía, los animalitos lo mismo, ¿no? Si hay un carro, se meten bajo el carro, no quieren salir de sus casitas, entonces tienen un cambio de comportamiento muy importante, ¿sí? No les gusta hablar tampoco, y aquí teníamos, ¿no?, lo de hidrofobia, ¿no? No quieren beber, no quieren comer por este dolor que decíamos, ¿no? Y si el estado está avanzando hacia una encefalitis viral, pues muchos pueden debutar la enfermedad con convulsiones, ¿sí? Tienen convulsiones y ese va a ser su motivo de consulta, de ingreso a la unidad de emergencias hospitalarias. El hecho va a ser la convulsión.
no se va a tomar en cuenta mucho esto, ¿no? Hasta que el paciente se estabilice y se le pueda preguntar y uno pueda llegar ya con la anamnesis a una causa de este evento de convulsión. Porque para procesos convulsivos hay muchas causas, ¿sí? Y en la fase paralítica, cuando ya va avanzando, pues ya lastimosamente tenemos esta intromisión que genera la parálisis vulvar. Vamos a ver cómo genera la disfunción de músculos que tienen una rica inervación, por ejemplo, como es el diafragma, y genera parálisis del diafragma, generan insuficiencia respiratoria. Imagínense todo evento de ese tipo, pues lastimosamente llega al evento fatal final que va a ser la muerte, ¿no? El deceso. En una rabia clásica, por ejemplo, este prodromo que hemos visto es esta ansiedad, puede o no haber fiebres, artralgias, mialgias que se ven medio mal, ¿no? Va a durar hasta 10 días, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, si se dan cuenta, y ustedes se van a dar cuenta en los años venideros, cuando ya empiecen a llevar clínica, pues esto que ustedes están viendo aquí, fiebre, cefalea, malestar, náuseas, vómitos, irritabilidad, es frecuente y común de varias patologías, ¿sí? Entonces, es descarte. El hecho de preguntar si ha sido mordido o algo, o que la persona voluntariamente nos comunique esto, eso ya nos debe alarmar, nos debe alertar, ¿sí? Pueden también presentarse parestesias, ¿no? Que son las sensaciones incómodas que se tiene, como cuando muchas veces ustedes están apoyados largo rato en un brazo y es como que se me ha dormido el brazo y empiezan a tener hormigueos, y si chocan o raspan con algo es como si sintieran electricidad, ese aspecto de sensaciones desagradables, pues tienen, ¿no? Parestesias, dolor neuropático, ¿no? Puede haber prurito en el lugar de la inoculación, y esta es una de las causales para que haya secundariamente procesos infecciosos, ¿no? Por eso cuando hablamos de tratamiento van a ver que el médico decide qué tratamiento dar. Muchas veces se inicia el tratamiento antibiótico, no por el problema de la posibilidad de la existencia del virus de la rabia, sino por el grado de contaminación que haya podido tener el hocico del animalito, porque tienen su propio microbioma que es mucho más abundante que el nuestro. Entonces, realmente cuando es profunda o algo, pues hay sobreinfección bacteriana, ¿no? Y si nos pensamos, si nos ponemos a pensar, pues tenemos que hacer un tratamiento inclusive dirigido para anaerobios. Y este prurito, ¿no? Hace que el sitio de inoculación también tenga una sobreinfección. ¿Por qué? Porque yo al rascar, voy a ir arrastrando mis estreptococos, mis estafilococos, y voy a generar pues un proceso infeccioso adyacente, ¿sí? Si pasamos de esta fase que teníamos, ¿no? Del pródromos a esta fase neurológica aguda, habíamos visto que lo más comprometido va a ser este curso, ¿no? El encefalomieloradiculitis. Este curso dirigido de cómo está incursionando el virus de la rabia para generar la sintomatología, aquí se va a agudizar mucho más, ¿sí? Porque aquí ya vamos a tener este evento que se llama disastomía, ¿no? Donde vamos a encontrar la hipersalivación, la sudoración excesiva. Habíamos visto, ¿no? Cómo vamos a ver, que decíamos que es como el animalito, como si estuviera erizado mucho tiempo. Aquí vamos a ver la piloerección también, ¿no? En las personas es bien interesante ver, porque ustedes tienen un contacto, digamos, con el brazo, ¿no? Y lo alzan y lo llevan hacia la luz, hacia trasluz, al margen que le genera una molestia a la persona por estas disestesias que teníamos, o estas parestesias también, y van a ver como cuando viene el frío y todo eso, todos los vellos del brazo empiezan a parar, porque nosotros hemos hecho, pues, el contacto. Entonces, van a estar así permanentemente, ¿sí? Y esto además actúa en todo lo que va a ser medio interno, se altera la hemodinámica y puede inclusive generar hasta arritmias cardíacas por este evento, ¿no? Por este evento hemodinámico que está siendo alterado, ¿no? Y como hemos visto, la fiebre no es un elemento constante. Esta fase neurológica aguda, ¿no? Puede migrar a la rabia encefálica, que es lo que habíamos dicho, en una encefalitis aguda viral, es lo que se trata de evitar. Esta rabia encefálica es también conocida como la rabia furiosa, ¿sí? Es una de las presentaciones más frecuentes que hay.
Si ustedes entran a internet, ¿no? A páginas y pueden ustedes visualizar, hay videos de cómo es una persona que se encuentra en un estatus, ¿no? De una enfermedad grave, severa, con encefalitis de rabia, pues son eventos muy, muy crudos que a uno le toca ver, ¿no? Porque lastimosamente ustedes como médicos pónganse a pensar que están frente a un paciente donde saben que tienen, ya le han diagnosticado, pero saben que no pueden hacer nada por él, ¿no? Es tratamiento paliativo, como quien dice, para que esté un poco dormido, para que no le duela, para que no nada, pero no van a poder curar. Por eso es que todas las campañas tienen que ser efectivas. La muerte por rabia es horrible, ¿sí? Ustedes van a ver que cada año en nuestro país tenemos picos, ¿no? Siempre el pico comienza en Cochabamba, luego estamos en La Paz, el año pasado se suscitaron picos de rabia canina que empezaron en Yojeta, entonces siempre tenemos que estar atentos porque así nosotros tengamos el diagnóstico en nuestra mano, no vamos a poder hacer un tratamiento y peor si nos encontramos en esta fase, ¿sí? Entonces, aquí la persona realmente sufre mucho. Esta parte de la hipersalivación con espasmos faringeos, laringeos, todo, es lo que desespera a ambas partes, ¿no? En un adulto es el acompañamiento diferente, por ejemplo, que si ustedes van a ser algunos de ustedes pediatras, ¿no? El acompañamiento que se da, el niño pequeñito, ¿no? Que lastimosamente fue agredido, fue mordido, pues tiene a la mamá cuidándole. Entonces es un grado de contención muy, muy difícil, ¿no? Porque cómo explicarle a la mamá que pues pese a todos los esfuerzos que se puedan hacer, pues el virus de la rabia ya ha llegado a posesionarse del encéfalo y pues no hay vuelta atrás. Es muy, muy complicado. Entonces, por eso, antes de pasar por esas cosas, es 100% prevenible. Y luego veíamos que viene esta fase paralítica, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a ver esta inoculación del virus tan importante que ya va a generar, a diferencia de los espasmos involuntarios que podría tener esta persona, ¿no es cierto? Ya va a empezar a generar plegias, ¿no? Las cuadriplegias simétricas o asimétricas, donde la persona va a tener imposibilidad de mover las piernas, de mover los brazos, por ejemplo, y además va a afectar a los nervios que controlan los esfínteres, ¿no? Entonces, esta imposibilidad de controlar esfínteres nos va a llevar a la incontinencia urinaria y fecal. Y este es dramático en esta fase, ¿no? Cuando tenemos la afectación diafragmática, ¿no? Y la parte del bulbo, la muerte se va a dar secundaria a este tipo de parálisis. Si esta parte no se ha dado aún y la persona entra en coma, pues prácticamente el fallo orgánico múltiple, ¿no? Es lo que también va a generar un evento caótico. Entonces, lastimosamente, como han podido escuchar hasta ahora, todas son malas noticias, ¿no es cierto? Todas son malas noticias. Nos habla de todas las fases y cómo van a ir progresando lastimosamente, ¿no? Y esta es la comparación que uno se puede hacer, ¿no? Y uno diría, ¿para qué yo quiero saber de esto? Tengo mascotas o tengo familiares que tienen sus mascotas, entonces detecto, porque detecto el problema que puede haber intradomiciliariamente, ¿no? En una persona, lo que siempre tengo que evaluar es intranquilidad, sensación de hormigueo, porque hemos dicho que va a causar estas parestesias y disestesias, ¿no es cierto? Que hay adormecimiento, la abundante salivación, las contracciones musculares que son siempre involuntarias, puede haber una encefalopatía que les va a llevar al delirio, alucinaciones y puede convulsionar, ¿no? Entonces, aquí, que habíamos dicho que es un animalito que no quiere estar cerca de nadie, ni de su familia, ni de los otros animales de compañía que vivían con él, por eso es a un inicio que es introvertido, quiere estar en algo oscuro y se quiere ir, porque no quiere estar en contacto con nadie, por eso dice, no se escapa de su casa, ¿no? Altera su ladrido, ¿por qué? Porque acuérdense que está afectado las terminaciones de las terminaciones que van a ir hacia la laringe. Entonces, las cuerdas vocales, todo por eso altera, ¿no? Altera en cómo va a ser agudo, cómo va a ser el tiempo y todo eso. Tiene dificultad para caminar, está muy asociada a las plegias que teníamos, ¿no? Su cambio de conducta repentino, no quiere comer, tiene, al igual que aquí, ¿no? Delirios, ¿no? En él el delirio será porque le ladra a espacios vacíos, desconoce a su dueño,
¿no? Está todo el rato de mal humor, está irritable, por eso la amenaza de morder constantemente, ¿no? Y la abundante salivación que ya hemos visto por qué era. Pero, ¿qué yo puedo hacer, ¿no? Si me muerde a mí un perro o estoy en mi consulta y viene una persona y me dice, pues me acaba de morder un perro. Lo primero que siempre se recomienda, ¿no? Que ustedes ya también súper lo saben, es pues que se debe buscar al perro, ¿no? Para ver si es un perro conocido, ¿no? Que es de la cuadra, es comunitario o se ha salido de alguna casa. ¿Para qué? Para pedir el carnet de vacunación antirrábica. Eso para nosotros es una parte segura, ¿no? El problema es, por eso dice, identificar al animal, ¿no? El problema es cuando es desconocido, ¿no? Que cuando ha mordido y ha sido una mordedura muy profunda y ha sido muy extensa y el animalito pues se escapó. Cuando una persona sale, ¿no? Con los jeans que son más gruesos, sobre el jean las botas, tiene su chamarra, algo así, pues el grado de mordedura no va a ser tal cual que a una persona que estaba con polera o que estaba con short. El grado de contacto es mayor, tanto con la posibilidad de tener una herida abierta y la posibilidad de estar en contacto franco con la saliva, ¿no? Entonces, hay que hacer todas esas preguntas, ¿no? ¿Usted estaba con ropa encima y la puede morder? Pero no, solo estaba con mi polera y la mordida ha sido directa. Cuando nosotros vemos la mordedura, tenemos que evaluar la extensión, ¿no? Porque el lugar ya lo hemos visto, ni bien ha llegado. La extensión y la profundidad. Hay mordeduras que han lacerado profundamente y son extensas. Entonces, por eso dicen, ¿no? Debo lavar la herida con agua, ¿no? Por 15 minutos es lo mejor, el agua sola, ¿no? Que puedo utilizar algunos antisépticos y demás, y siempre aparece el que quiero ponerle alcohol yodado. Ya saben, el alcohol yodado no se utiliza sobre mucosas ni heridas abiertas, ¿sí? Genera muerte celular y estos espacios de células muertas por la irritación que va a tener el alcohol yodado, por el carácter irritativo que tiene, pues le va a abrir un espacio hermoso a la infección por bacterias anaerobias, y que hemos dicho que en el hocico del perro es lo que más abunda, las bacterias anaerobias. Entonces le vamos a hacer un favor a la infección en vez de limpiar todo y querer mejorar la situación para que no se infecte, ¿sí? El alcohol yodado es hermoso en piel no intacta, en herida abierta no. ¿Sí? Entonces lavo con agua tranquilamente en el tiempo recomendado, que es un tiempo largo, imagínense, ¿no? No hay que cepillar la herida, no hay que poner detergentes a la herida, nada. Y si es bastante grande, ¿no? Puedo ir yo a un centro de salud, pero nunca, jamás, esta herida debe suturarse. Se deja una herida abierta. Pero si es amplia y demás, se hace un abocamiento. Pero si ha habido desgarro y demás, seguramente ese paciente ya se internará y ahí harán la decisión, pues, el cirujano, ¿sí? Entonces, no debe suturarse la herida. Ahora, aquí dice, ¿no? El tratamiento y dosis. Hay veces mucho problema. Aquí hay muchas personas, ¿no? Que van, siempre hay suero en la asistencia pública, en la Camacho, ¿no? Antes había el centro piloto que estaba en la terminal de buses, pero ahora se han trasladado por la Plaza España, donde manejan lo que es rabia, y en el CEDES, ¿no? Son lugares donde se puede acudir, especialmente si ha habido una agresión muy fuerte, porque lo que se debe determinar es que si esta persona va a recibir la vacuna antirrábica, ¿no? Por alta exposición. Pero este tratamiento, ¿a qué se refiere? A lo que habíamos dicho, ¿no? Tengo que evaluar si esta persona además necesita iniciar un tratamiento antibiótico, independientemente del antiinflamatorio, analgésico que tenga, ¿sí? Y esto siempre va a depender del diagnóstico médico, o sea, del diagnóstico que van a dar ustedes. Ahora, ¿cómo yo puedo diagnosticar? El diagnóstico inmediato no va a ser usted tiene rabia, usted porta el virus de la rabia, porque ese paciente está llegando ahorita, ¿no? Le han mordido hace poquito y está viniendo. Otra cosa es que después de unos 5 o 6 días venga y el motivo de consulta no sea la mordedura, sino sea la infección que se ha provocado, pues ahí ya estamos en figurillas, ¿no? Entonces tenemos que hacer búsqueda activa. Pero la primera fuente de sospecha diagnóstica que vamos a tener siempre va a ser la parte clínica, ¿no? La anamnesis bien dirigida, con las preguntas bien realizadas y todo lo que ustedes puedan recopilar cronológicamente,
Porque esa cronología nos va a ayudar para determinar más o menos cuándo ya le va, cuándo le ha iniciado el prodromo que está manifestando el paciente, ¿no? Es lo que nos va a ayudar. Esta cronología es muy importante. Pero además de eso, puedo tener a la mano otro tipo de diagnósticos, claro, los diagnósticos laboratoriales, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo buscar el antígeno del virus, ¿no es cierto?, mediante técnicas de anticuerpos fluorescentes. Y esto va a ser por biopsia de piel, ¿sí? No se extrae sangre en este caso. Tiene que tener la posibilidad de recoger folículos pilosos, ¿no? La sensibilidad, miren, es del 67%, no es tan alta, ¿no? Eso significa que el 67% pues tengo una pérdida de que sí, la persona puede tener y pues no digamos que tiene una capacidad franca de diagnóstico, ¿no? Pero es un método diagnóstico de mucha ayuda, ¿sí? ¿Podemos hacer el aislamiento viral? Sí. El aislamiento viral también se hace si cuando nosotros tenemos al animalito en cuestión en la sospecha, entonces podemos hacer el diagnóstico a partir de él, ¿no es cierto? Y hacer la comparación con la persona. Este aislamiento viral tiene que ser netamente cultivado, es un cultivo viral que se va a hacer. Y en este cultivo viral lo que se trata de recuperar es al virus vivo más la replicación que va a tener. Entonces, el cultivo va a ser, si no son en cajas PET con células, va a ser en inoculación a roedores, ¿no? Ahora, acuérdense que habíamos visto que el contacto del virus, que tiene su proteína G, componente de las espículas, al ingresar al cuerpo habíamos dicho que tiene la opción de generar anticuerpos, ¿no es cierto? Va a ser el que provoque la generación de anticuerpos y estos anticuerpos van a ser de tipo neutralizantes. Entonces, eso es otro medio de diagnóstico que se puede buscar, anticuerpos neutralizantes, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo. Hay que tomar en cuenta que si es una persona que ha estado expuesta a vacunas, ¿no? Que se le ha vacunado ya previamente, pues prácticamente sí va a tener la presencia también de estos anticuerpos, independientemente de que la mordedura haya sido por un animal que portaba o no portaba rabia. Aquí, ¿no? La capacidad diagnóstica aumenta, ¿no? Al 90%. Entonces, nosotros tenemos que volver a hacer la anamnesis temporal. Aquí, por ejemplo, en este método diagnóstico, nos sirve mucho hacer ese análisis cronológico. ¿Por qué? Porque aquí ya nos habla de una dificultad. Quiero encontrar anticuerpos neutralizantes, pero ¿cuál es mi dificultad? Que se forman y aparecen, ¿no? Se han estado formando, pero los voy a poder captar y detectar luego del día 14 en síntomas, ¿no? Entonces, es bastante prolongado, son 2 semanas, ¿me entienden? A partir de... Entonces, es una dificultad que se tiene como método diagnóstico, pero sigue siendo muy bueno. Y como siempre, desde hace muchos, muchos años, este es el gold estándar de decir que este paciente sí tiene rabia, ¿no? Es la ubicación de los corpúsculos de Negri, que como ustedes ven, son inclusiones citoplasmáticas. Aquí vemos, ¿no? Neuronas infectadas y podemos encontrar aquí el corpúsculo. Versus este otro lado donde ustedes encuentran la célula sin ningún tipo de inclusión. Entonces, la ubicación de estos nos da un diagnóstico de 100% seguro, ¿sí? Nos va a decir, evidentemente, es portador del virus de la rabia, ¿sí? Esta tablita me ayuda mucho para tomar decisiones, ¿no? ¿Decisiones de qué tipo? Del tratamiento que voy a hacer, decisiones de derivación de dónde lo voy a mandar o llevar, porque acuérdense que la rabia es urbana, la rabia es rural, es de provincia, todo por eso está distribuida en todo el mundo. Entonces, tengo que saber dónde puedo llevar a mi paciente, dónde lo puedo derivar en caso de que necesite no solamente un tipo de atención más especializada, sino de ya empezar a hacer la búsqueda diagnóstica del mismo, ¿sí? Pero además nos ayuda a determinar este cuadrito, el grado de exposición que ha tenido el individuo, para que yo pueda, ¿qué? Evaluar
si existe o no un riesgo real de infección, ¿sí? Porque ante mordedura nosotros tenemos la sospecha, ¿no es cierto? No tenemos el diagnóstico certero. El diagnóstico en el animalito, si es diagnosticado, ya tenemos el diagnóstico certero, ¿no? Pero mientras tanto solo es sospecha, ¿sí? Entonces, este cuadro en tipos de exposición realmente es muy útil. ¿Qué tipos de exposición tenemos? El 1, el 2 y el 3. ¿El 1 a qué se refiere? ¿No? Si yo tengo contacto, ¿no? Si estoy expuesta, por ejemplo, con perros y solo los estoy tocando, los voy a alimentar, son cariñosos, ¿no? Y me regalan besos y lamidos, pero mi piel es intacta, no tengo herida. Por lo tanto, se cataloga a este individuo como que no ha tenido exposición y el riesgo de infección es nula. El tipo de exposición al virus de la rabia 2, ¿no? Estoy en contacto con perros, ¿no? Ellos empiezan a mordisquear la piel descubierta y puede haber una pequeña rasmilladura o jugando mucho arañazo o algo, ¿no? Pero no ha habido sangrado. Se considera como exposición. Y miren, aquí abajo está, comparten el mismo riesgo con el de tipo 3, que ya es el más severo, ¿no? La exposición es alta. Ha habido arañazo, mordedura realmente profunda, además que hay contaminación de la mucosa, ¿no? Con la herida, con las heridas, como decíamos, ¿no? Cuanto más profunda, más amplia sea, pues el contacto con la saliva va a ser mayor, ¿no es cierto? Y cuando se habla de murciélagos, pues es cualquier tipo de contacto. Entonces, la exposición realmente ha sido de alto riesgo, pero miren, el riesgo de infección real comparten en el tipo 2 y 3, ¿no? Puede ser del 9 al 55%, ¿no? Y esto me ayuda, por ejemplo, para tomar decisiones, habíamos dicho, ¿no? De acuerdo al tipo de exposición que van a tener. ¿Cuáles van a ser las decisiones? Si voy a indicar vacuna o si esta persona necesita urgentemente suero hiperinmune, ¿no? Antirrábico. La exposición tipo 1, habíamos visto, ¿no? Que además no es considerada ni siquiera exposición, ¿no? Después de la evaluación no es expuesto y no hay riesgo. Por eso aquí vemos que vacuna no está indicada y la dotación de suero hiperinmune tampoco, ¿no? En el tipo 2, donde habíamos visto que sí se considera exposición, simplemente, ¿no? No de alto riesgo como la de tipo 3, vemos que aquí la vacunación puede dar chance a elegir un esquema de los programas nacionales. Acá nosotros tenemos un programa nacional, ¿no? Entonces, de acuerdo al esquema de inmunización, si las vacunas contra la rabia las produce INLASA con muy alta calidad, entonces tenemos esa opción, ¿sí? Y en la exposición tipo 3, pues sí se utiliza también esquemas antirrábicas, ¿no? De vacunas antirrábicas, ¿no? Pero dice, ¿no? Se puede dar inclusive hasta 12 meses después, ¿no? Aquí lo más antes posible, dice. ¿Y por qué? Porque el grado 3 es tipificada como un grado de alto riesgo. ¿Y por qué entonces le puedo dar hasta 12 meses después? Por el tiempo de incubación. Acuérdense que hemos visto que el tiempo de incubación puede ser un mes, como puede ser un año. Y la incubación no es sinónimo de infección. Está ahí tranquilo, haciendo lo suyo de a poquito. Por eso nos da chance hasta este tiempo de vacunar, antes de que se active y de la incubación pase al prodromos y ya, sin parar, ¿sí? Este suero hiperinmune, por ejemplo, en una exposición tipo 2, que no es considerada de alto riesgo, tampoco está indicada. ¿Por qué este suero hiperinmune, ¿no? La IgE antirrábica, sí está indicada en la exposición tipo 3, que es la de alto riesgo, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier agente externo, ¿no? Que tenga todas las características de convertirse en un antígeno, nuestro sistema inmune, recuerden, que pasa por fases y pasos para que luego las inmunoglobulinas sean generadas a expensas de los linfocitos B, pero se toma su tiempo.
En cambio, este suero hiperinmune ya tiene, miren, ya tiene inmunoglobulinas, ya está hecho. Entonces se administra al paciente y la inmunoglobulina va, el anticuerpo, ¿no? Va directamente a buscar al virus de la rabia. No está esperando que nuestro cuerpo los genere. Por eso es que acá nos indica, pero en la exposición 3, que es considerada de alto riesgo, sí está indicada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, la API, que es la Asociación Panamericana de Infectología, recomienda, ¿no? En personas sin vacunación, un previo esquema se puede dar dosis de 1 ml, ¿no? O 5 ml. Los días, ¿no? Esto tiene que estar en Solmar, que el día 0 va lunes, luego va martes, miércoles, luego el jueves, luego el día 7 y así va avanzando, ¿no es cierto? Agregando una dosis hasta el día 28, ¿sí? Pero ¿por qué no se da esto como esquema de vacunación nacional, por ejemplo, que esté dentro del PAI? Porque no amerita, ¿sí? No es como que vacunemos a los niños, ¿no? Ellos tienen el PAI, el Plan Ampliado de Inmunizaciones, que cuando ustedes estén en quinto lo van a manejar de una manera brillante, ¿no? Porque los niños, para el kinder tienen que presentar inclusive su libertad de vacunas. Entonces, no puede incluirse en un esquema de vacunación porque no es una enfermedad propia de humanos, ¿no? Donde el humano sea realmente el individuo que esté generando y que pueda transmitirse entre humanos. Entonces, este es prevenible porque es considerada una zoonosis. Entonces, por eso el esquema de vacunación está dada para personas que tienen alto riesgo, como hemos mencionado, los trabajadores, ¿no? En fauna salvaje, o los que prestan atención en salud, ¿no? A la fauna, y no así en todos los ciudadanos comunes, pero toda esta vacunación, ¿no? Se vuelca a los que pueden ser los principales vectores, en este caso nuestros animalitos de compañía. ¿Listo? Hasta acá tenemos la clase, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Disfruten mucho de su semana de medicina. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.